le ha ido a Colombia en los mundiales de fútbol? En este video hablaremos al respecto. Comencemos. ¿Qué tal amigos de Biblioteca Futbolera? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez cambiamos de totalmente temática, de formato. Vamos a empezar a hablar ya sobre fútbol internacional, sobre historias de los mundiales, sobre estadísticas y bueno, esperemos que les guste ese contenido porque la verdad es que es muy interesante y es bueno conocer también sobre otro tipo de fútbol. Y hoy sí, tema mundiales, Esteban. Algo que te gusta, que estás bastante empapado, así que vamos a darle. Y qué bueno que empezamos con Colombia, una selección de Conmebol que podemos decir no ha asistido a tantos mundiales, pero que últimamente ha dicho presente más seguido, digamos, sí. ¿Verdad? En el último no fueron, pero habían ido a 2018, habían ido a 2014. Primero, ¿a cuántos mundiales de fútbol ha ido Colombia? Bueno, Colombia tiene 6 participaciones, la primera en el 62, luego tiene una gran pausa, vuelven en el 90, 94, 98, 3 mundiales consecutivos, luego tienen otra ausencia y vuelven 2 veces consecutivas, que fue en 2014 y 2018. En total son 6 participaciones. En Conmebol, pues no son de los que más tienen, ¿verdad? Obviamente, claro. Pues Brasil, Argentina, Uruguay, pero Colombia sí es de las que ha estado ahí más cerca de ese grupo de 3, ¿verdad? Claro. Con 6 participaciones. Esas son las participaciones de Colombia. Si tuvieras que elegir, creo que es de las más recientes, pero su mejor participación en un mundial, claramente no han sido campeones, no han llegado a semifinales, pero ¿cuál es la mejor participación? Definitivamente la de 2014, llegan a cuartos de final. Luego de esa de 2014, que fue un espectáculo de selección, la primera fase con 3 victorias, que nunca lo habían hecho. Luego en cuartos de final, en octavos de final, pues se enfrentan a un rival del área que es Uruguay, que la derrotan 2-0 con el mejor gol del torneo, que fue de James Rodríguez. Luego en cuartos de final, en un partido que estuvo para cualquiera, se enfrentan a la local Brasil y con cierto grado de un poco de injusticia, un poco de polémica, se quedan fuera 2-1 con Brasil, su mejor participación. Luego estaría la del 90 y la del 2018 que llegan a octavos de final, y luego las otras que no fueron tan buenas, ¿verdad? Como la de 94, que fue la más trágica, ¿verdad? Que incluso ahí hubo tragedia de la cancha, ¿verdad? Porque Colombia venía con todas las de hacer una gran participación, goleó a Argentina en eliminatorias en un partido 5-0, casi dejando a Argentina fuera del mundial, y pues todo era expectativa, todo era emoción, y en el mundial una gran decepción. Pierden el primer partido con Rumania por 3-1, una gran sorpresa. Luego pierden el partido con Estados Unidos 2-1 con un trágico autogol de Andrés Escobar, y que Estados Unidos en ese momento no era un gran equipo, ¿verdad? Primeras veces ahí. Tenía muchos años de ir al mundial. Bueno, había ido en el 90, ¿verdad? Pero de ahí, pues, muchos años sin ir al mundial. Y ese partido, pues, a raíz del autogol, lamentablemente, a su regreso a Colombia, Andrés Escobar, lamentablemente, es asesinado. Y pues, esa creo que es la peor participación, no solo por lo que pasó en la cancha, sino lo que pasó fuera. Claro. Y luego la del 62, que era una selección muy inexperta, que era su primer mundial, pero también hay historias ahí que contar en esos mundiales, ¿verdad? Entonces, creo que la mejor, definitivamente, 2014, que aparte en esa participación sale el máximo goleador, que el máximo goleador es James Rodríguez, pero si tuvieras que mencionarnos el top 3 o top 4 de goleadores colombianos, ¿cuál sería? El top de goleadores de Colombia definitivamente está James, que en un solo mundial hizo 6 goles, ¿verdad? Y que luego de ese mundial ya lo ficha el Real Madrid y todo eso, porque es que fue individualmente, no sé si James Rodríguez haya tenido una mejor participación, a lo mejor Copa América ahora, pero es que no, o sea, el mundial es el mundial. El mundial totalmente, fue su presentación ante el mundo. ¿De qué manera? Luego, sorpresivamente, hay jugadores históricos como Valderrama, como Freddy Rincón, muchos goleadores, ¿verdad? Leonel Álvarez, por ahí muchas estrellas, pero sorpresivamente el segundo colombiano con más goles es un defensa y es Jerry Mina, que hace 3 goles en 2018. Luego, pues tenemos a varios jugadores con dos goles. Está Juan Cuadrado, está Jackson Martínez, está Juan Fernando Quinteros, que hace un más reciente, ¿verdad? Bernardo Redín, que fue en los 90s, y por último tenemos a Adolfo Valencia. Y luego ya tenemos un gran listado con jugadores de un solo gol. Y la mayoría de los que mencionaste son entre 2014 y 2018. Sí. O sea, de ahí fue donde Colombia ya expuso, tuvo mejor nivel. Sí, porque en el 62 sí anota muchos goles, porque Colombia, de hecho, hay un partido donde queda 4-4, que fue un partido histórico. Pocos partidos en los historias mundiales han terminado con ese marcador, pero Colombia se repuso de un 4-1 contra Unión Soviética y empata el partido 4-4. Luego en el mundial del 90, pues sí hubieron goles, ¿verdad? Esa participación fue muy memorable, muy buena. Colombia arranca, ¿verdad? Ganándole a Emiratos Árabes, le gana 2-0, luego viene y pierde con Yugoslavia y llegaba al partido final con posibilidades de clasificar, pero se enfrentaba a Alemania, que Alemania, ustedes recordarán que en el 90 es el futuro campeón. Claro. En un partido pues muy bueno, ¿verdad? Porque Colombia
Colombia en ese tiempo pues no era tan reconocido como ahora, ¿verdad? Vienen y Alemania anota el primer gol, el partido se terminaba, ya Colombia estaba quedando fuera, pero en la última jugada del partido, una jugada muy bonita entre Valderrama, entre Rincón, anotan el empate. Y ese empate le significó a Colombia clasificar como uno de los mejores terceros por primera vez en su historia, ¿verdad? En su segunda participación. Y luego pues en octavos de final venía Camerún, que había sido la sorpresa en el grupo de Argentina. Por ahí pues podía ser algo histórico para cualquiera de los dos, ¿verdad? Cualquiera de los dos iba a llegar por primera vez a cuartos de final, pero Camerún pues siguió con ese camino, ¿verdad? Tan sorpresivo, tan histórico, y le gana a Colombia 2-1. El segundo gol de Camerún, un error de Higuita, que lamentablemente a Higuita les gustaba mucho salir como un líbero, ¿verdad? Casi a medio campo, y en una de esas jugadas le pasan el balón. Claro, el pase a Higuita también no fue tan bueno y pierde el balón con Roger Mía, que fue la sorpresa de ese torneo, y Colombia se queda en octavos de final, ¿verdad? Entonces sí, la verdad que pocos goleadores, en total son 32 goles que Colombia ha hecho en la historia, y muchos se van de a uno. Y muchos sí, hay muchos de uno. O sea, la gran mayoría de goleadores de Colombia mundiales son de un gol. Destacan los dos que te dije, ¿verdad? James Rodríguez y Jerry Mina. Jerry Mina sorprendente porque es defensa. Y dijiste todos los goles de cabeza. De cabeza, totalmente. Pero bueno, ahora nos vamos a la actualidad. Colombia en las eliminatorias está teniendo un buen momento. Va a estar en el Mundial de 2026, creo que no hay dudas de eso. ¿Crees que en ese Mundial Colombia puede dar un pasito más, llegar a semifinales o llegar nuevamente a cuartos de final? Pienso que sí. Ahorita esta generación es distinta, ¿verdad? Ha ido evolucionando. El fútbol colombiano de hace tiempo ha venido mejorando, ¿verdad? Tuvieron malos años, como entre su última participación entre 98 y 2014, o sea, bastante malas eliminatorias, en algunas quedando cerca, ¿verdad? Peleando el pase. La de 2022, la verdad que fue una debacle, muchos partidos sin anotar, muchos 0-0, pierden un partido clave con Perú en casa. Creo que es una generación que ha ido aprendiendo de sus errores, pero le falta un poquito para llegar a ser figura, ¿verdad? Para llegar a ser potencia como Brasil, Argentina, como Uruguay. Creo que sí, definitivamente va a clasificar. No veo un escenario donde se quede, o sea, hay equipos que están muy mal en esa eliminatoria y van 6 directos, entonces no creo que Colombia vaya a apostarle el pase, ¿verdad? Yo creo que ya lo va a confirmar en las próximas jornadas. Y en el Mundial creo que puede hacer un buen papel. Yo la veo, por lo menos recordemos que el próximo Mundial ya va a tener aparte 16avos de final, entonces tiene una fase más, ¿verdad? Creo que podría llegar a una fase de cuartos de final sin ninguna complicación, y de ahí ya veremos cómo le va, porque sí, o sea, es una selección ahorita finalista de Copa América que pudo haber sido campeón, o sea, ese partido estaba fue un partido parejo, no fue así dominada ampliamente por Argentina. Entonces creo que sí puede tener un buen mundial, creo que puede ser el mejor de su historia, y pues ojalá que sea pues el primer gran mundial de Colombia. Sí, claro, haciendo un análisis, Esteban, de los partidos de Colombia en Copas del Mundo, a qué rivales ha enfrentado, de qué confederaciones son, y en un duelo interesante contra, por ejemplo, selecciones europeas, que son por ahí al final la rivalidad más grande, ¿verdad? Europa-Conmebol. ¿Cómo le ha ido a Colombia en los mundiales? Bueno, Colombia ha tenido pues partidos bastante interesantes. Por ejemplo, ¿verdad? Si querés podemos ir revisando uno a uno, ¿verdad? Por ejemplo, en el primer mundial se enfrentan a Uruguay, una victoria muy cerrada a favor de Uruguay. Sí, ese partido estuvo muy disputado. El partido que te mencionaba con Unión Soviética, que ahí fue un empate. Unión Soviética en ese tiempo Unión Soviética, o sea, era campeona de Europa recientemente en el año 60. El fútbol colombiano vivió eso por muchos años, o sea, eso era su referencia, ¿verdad? Como nosotros cuando empatamos con Brasil, ¿verdad? Ellos tenían el 4-4 con la Unión Soviética en Arica, Chile, que fue un estadio que era muy pequeñito. Luego se despiden con una goleada en contra con Yugoslavia en ese mundial, que se queda en primera ronda. Entonces ahí el balance pues era Europa pues un empate un poco superior a Colombia. Luego regresan en el 90, le ganan Emiratos Árabes, un rival asiático. Mencioné también, ¿verdad? Vuelven a perder con Yugoslavia y empatan con Alemania, un resultado similar, ¿verdad? Solo en esta ocasión no hubo goleada. Luego en el 94 también se enfrentan a dos rivales europeos. A uno le ganan, que es Suiza, ya cuando no se jugaban nada, y pierden con el otro en el partido clave con Rumania, y pierden con Estados Unidos, que pierden con un rival de CONCACAF, que esa rivalidad entre CONCACAF y CONMEBOL, hay pocas victorias de CONCACAF y esta fue una de ellas. Claro. Entonces ahorita vamos a revisar el resto, pero creo que el único partido con CONCACAF y lo pierden, ¿verdad? Luego en el 98 nuevamente se enfrentan a Rumania, también vuelven a perder. Se enfrentan con Inglaterra, también pierden, ahí sí, ese mundial sí muy malo, con rivales europeos. Y por último enfrentan a Túnez, que sí le ganan. Bueno, no fue el último partido, fue el segundo, porque el primero fue con Rumania, luego fue Túnez y por último con Inglaterra. Ahí quedan eliminados. Entonces ahí, ante europeos, pues no les fue bien. Y luego viene la ausencia, ¿verdad? La ausencia de 2002, 2006, 2010. Vuelven en 2014, que ahí sí fue todo para Colombia. Le ganan a Japón, le ganan a Grecia, le ganan a Costa de Marfil, ahí sí, absolutamente superiores. Le ganan a Uruguay, a su rival de confederación, que si no estoy mal es el
primer partido que ganan a un rival de Conmebol, ¿verdad? Y luego pues pierden con Brasil, ¿verdad? Entonces creo que ahí el balance fue positivo, solo esa pérdida con Brasil. Y por último, en el último mundial que participaron, que fue el de Rusia, el primer partido se pierde con Japón, sí, hay un resultado adverso ahí con Japón. Luego, que es de los pocos partidos que países asiáticos le han ganado a sudamericanos. Luego viene una espectacular victoria con Polonia. Para mí el mejor partido de Colombia en los mundiales es una goleada 3-0, donde incluso Radamel Falcao, que se había perdido el mundial anterior. Claro, y justamente sobre él te iba a preguntar. Sí, entonces, o sea, es la mejor victoria, ¿verdad?, que tiene Colombia en su historia, me parece, si revisamos las demás. Y luego el partido con Senegal, que fue victoria. Otra vez un rival africano, ya le ganaron a Túnez, ya le ganaron a Senegal. Entonces, eso les permite pasar a octavos de final, donde enfrentan a Inglaterra, donde se da un empate. Es el segundo partido con Inglaterra. Colombia tiene eso, ¿verdad? Jugó 2 veces con Uruguay, jugó 2 veces con Yugoslavia, jugó 2 veces con Inglaterra. Un empate que fue en extremis, ¿verdad? El empate de Colombia, y luego los penales, que lamentablemente Colombia no le va bien. Que Inglaterra, ese partido parece histórico, como fue el primer partido por penales que gana Inglaterra. Que Inglaterra venía de 3 series de penales perdidas, con Argentina, había perdido con Alemania, Portugal. Había perdido, o sea, no le había ido bien en penales, y a Colombia le ganó por primera vez. Entonces, si revisamos el balance, yo creo que pues al menos con Europa ha tenido victorias, ¿verdad? Pero también ha tenido derrotas, ha sido parejo. Contra el que peor le va, digamos. Aunque llama la atención lo de CONCACAF, que solo un partido con un rival de CONCACAF y lo pierden, con Estados Unidos. Luego con África creo que son superiores, le ganaron a Túnez, le ganaron a Senegal. Con Japón pierden, y si revisamos también con Asia, los partidos Asia Conmebol, muy pocos ganados por Asia, y también ese fue uno de ellos, ¿verdad? Pero ahí también les expulsan un jugador, o sea, pasan muchas cosas, ¿verdad? Entonces, pero anteriormente también lo mismo, ¿verdad? Jugaron 2 veces con Japón, golean a Japón 4-1. Entonces yo creo que con Asia sí. Creo que con Asia es parejo, con África es totalmente superior, Costa de Marfil, Túnez y Senegal. Y luego con CONCACAF ese detalle ahí, ¿verdad? Que solo hay un partido, y que lo ganó CONCACAF. Y lo gana. Entonces es una curiosidad, creo que sí, bastante parejo el balance, ¿verdad? Con respecto a los mundiales. Para mí, pocos mundiales. Colombia ha jugado solo 6 mundiales, son pocos, ¿verdad? Creo que pudieron haber hecho más en otras épocas. Lamentablemente no contaron con esa suerte de clasificar, pero creo que una historia interesante. Su límite son los cuartos de final, y veremos ya con estas nuevas generaciones que han demostrado esa mejora hasta dónde les alcanza. A ver, ahora sobre jugadores históricos. Hablabas de Falcao, que para mí Falcao en mundiales fue muy poco para el jugador que realmente fue. O sea, en Atlético de Madrid fue una bestia, en el Porto también, pero en mundiales no, porque al final el que sobresalió de esa generación fue James. Pero a ver, Falcao, Valderrama, Higuita, James, dame un top ahí de los jugadores históricos de Colombia en mundiales. Interesante, yo creo que en primer lugar creo que estaría James por lo que hizo en ese mundial, porque sí, él sí marcó mucha diferencia. No hay otra digamos actuación individual como esa, ¿verdad? O sea, 6 goles, asistencias, esos partidos de primera ronda con Japón, ese fue un baile, 4-1. Y que hay un golazo que justamente se lleva, que deja el defensa y pica. Defensa. El gol a Uruguay, yo creo que James definitivamente en mundial, creo que definitivamente es el mejor. Yo creo que también Valderrama es un histórico, 3 mundiales, 90, 94, 98. Creo que a pesar de la mala actuación de 94, 98, creo que también es un jugador histórico. Un 10 como ya no existe en la actualidad, creo que también pues merece estar en ese top. Del 62 creo que muy pocos para rescatar, ¿verdad? Porque fue un mundial pues muy, podríamos decirlo, malo, ¿verdad? Porque lo único rescatable es el empate a 4. Solo para destacar, Colombia tiene el único gol olímpico en la historia de los mundiales. Por ahí hay una polémica que en el 38 hubo uno en el partido de Cuba y Suecia, pero no se ha dilucidado. Entonces el único gol que cuenta, ¿verdad? Es el de Colombia. Es ese de Colombia. Lo anotó Marcos Col, y no se lo anotó cualquier portero, se lo anotó Lev Yashin. Que Lev Yashin es la araña negra, balón de oro, uno de los mejores porteros de la historia. Tiene todavía mucho más mérito. Entonces yo creo que por ese gol yo creo que pondría ahí a Marcos Col. Y luego pues entra una gran cantidad de jugadores ahí, ¿verdad? Defensivos como Yepes, el mismo Andrés Escobar que jugó en el 90, goleadores como Freddy Rincón, Asprilla también, que ya fue un poquito más tarde, ¿verdad? 94, 98. Entonces creo que hay como pocos argumentos para decir claro un top 5, ¿verdad? Yo te daría como un top 3, ¿verdad? Porque sí. Ellos sí marcaron diferencia, porque de ahí, como te decía hace un rato, hay muchos jugadores con solo un gol, ¿verdad? Entonces ahí pues no podemos como... Me llama la atención el de Jackson Martínez, que tampoco es que haya tenido pues una carrera muy exitosa, le fue muy bien en México, en el Porto, luego fue al Atlético de Madrid, y ahí es donde empieza su
su declive, luego al fútbol chino, pero también tiene goles en Mundial. Sí. ¿Está bien? Sí, otros nombres, ¿verdad? Los leo aquí porque sí son bastantes. Por ejemplo, Germán Aceros, que fue en el 62, Pablo Armero, Ramel Falcao, Hernán Gaviria, tal vez son nombres no tan conocidos para los que somos fuera de Colombia. Para Colombia seguramente son muy conocidos. También marcaron su historia, ¿verdad? Por ejemplo, Teófilo Gutiérrez, que también es reciente, Mario Klinger, que también fue el 62, Harold Lozano, que también fue de ahí por los 90, Leider Preciado, que ese lo recuerdo bien, que fue a Túnez, un gol muy importante para lograr el triunfo, porque en ese momento Colombia todavía tenía posibilidades de seguir en el Mundial 98. Ya habíamos mencionado a Freddy Rincón, a Carlos Valderrama, que también tiene un gol en el 90, y Francisco Zuluaga, que también fue de una época anterior. Entonces creo que si lo vemos por goles, no hay tantas figuras como tal, ¿verdad? Pero sí fueron jugadores importantes en su momento. Entonces creo que, en resumen, pues Colombia ha tenido un recorrido interesante comparado a otros países, pues lo ha hecho bien, pero falta esa actuación clave, ¿verdad? Porque, por ejemplo, sus vecinos, ¿verdad? Chile tiene una semifinal, y no digamos los tres grandes, Uruguay, ¿verdad? Argentina, Brasil. Pero digamos, de ese grupo que viene después son los que mejor. Son los que mejor. Con Paraguay también llegó a cuartos. Y luego no hay mucho, ¿verdad? Bueno, Perú tuvo una buena actuación también, pero creo que están ahí parejos con los demás, ¿verdad? Tal vez solo Chile se separa un poco por ese tercer lugar, pero creo que un palmarés respetable, ¿verdad? Sí, una historia interesante la de los colombianos en los mundiales. También la afición colombiana es muy, muy buena, sigue mucho, es de las mejores que asiste a mundiales, asiste mucho, apoya mucho. Entonces, pues veremos qué más viene para adelante, ¿verdad? Para Colombia. Básicamente ese es el resumen de lo que pasaron en la historia de Colombia en los mundiales. Gracias, Esteban Castillo, por todas las estadísticas y los datos. La verdad es que es interesante conocer cómo le ha ido a estas selecciones que están muy cerca, y como les decía, tal vez no tiene tantas participaciones, pero que últimamente ahí va Colombia, y lo digo, para mí va a estar en el Mundial 2026. Creo que puede mostrar un muy buen nivel. Los jugadores de hecho así lo dicen cada vez que dan declaraciones, que van con todo. Y bueno, acá empieza esta nueva sección acá en el canal, platicando sobre las historias de los mundiales. Que nos digan ahí en los comentarios. Que nos digan en los comentarios qué selección quieren que sea la próxima, una de CONCACAF, una de Europa, no sé. Dejen ahí sus opiniones y sus sugerencias. Si les ha gustado el video, también un me gusta, y se pueden suscribir al canal, porque acá hay tema para hablar. Hay un montón de selecciones. Ya comenzamos con las que vienen desde abajo del ranking, y ahorita ya estamos como viendo las que ya fueron al mundial, ¿verdad? Y pues cada una tiene su historia, cada una tiene sus participaciones, y pues queremos platicar, queremos comentar acerca de ellas en esta nueva sección. Claro, gracias a todos por haber visto este video. Pueden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones, y ya, un saludo hasta Colombia si alguien de allá nos está viendo. Gracias, Esteban, gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima acá en Biblioteca Futbolera. Hasta pronto.